11 de la mañana y 28 minutos. Y les voy a pedir, porque está anotándome, me parece que ya sé lo que quiere hacer. Pero yo quiero hacer como en Feliz Domingo, que me van a decir nombre y colegio. ¿Con quiénes estamos? A ver, ¿quién empieza? No, nombre y colegio nada más. A ver. Bueno, yo soy Magda Casarosa y represento a Alma Puerto Madryn. La presidenta de la comisión. Bien, ¿y quién acompaña? Adriana Pino, soy el secretaria de Alma. Muy bien. ¿Cómo andan, chicas? ¿Tanto tiempo? Muy bien. Muy bien, la verdad es que muy bien, contenta, siempre es un placer volver a verte y agradecerte el espacio que siempre nos das para que podamos difundir la actividad de nuestra asociación. A donde yo vaya, viene Alma, aunque sea un ratito, ¿no? Sí, claro que sí. Con este tema que no vamos a andar para que no haya lágrimas. Dije, hoy creo que no voy a llorar, así que escúchame, Adri, les comentamos un poquitito antes de que ustedes vinieran a la gente, más o menos de qué se trata el trabajo que hacen en Alma, qué quiere decir Alma, pero vamos a aprovechar y que lo cuenten ustedes en primera persona, ¿vale? Perfecto. Como la primera parte de esta charla que sea, si se quiere, no te digo institucional, formal, pero contarle a quienes nunca hayan oído hablar de Alma, qué significa y qué trabajo hacen. Alma significa la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y otras demencias. Nosotros somos voluntarias, trabajamos en el POSI, que es en la parte del hospital sobre Acosta, los primeros y los terceros jueves de cada mes. Este mes especialmente el mes próximo, abril, sí, por todos los feriados que hay, nuestra próxima reunión es el 16 de abril a las 18 O sea que horas. En abril va a haber una sola reunión, pero generalmente, salvo que haya alguna cuestión de feriados... Después te cuento de la segunda. Ah, perfecto. Bueno, porque tiene que ver con la asamblea. Ah, ¿sí? Bueno, ok, bien. Bueno. Pero para la gente que quiera acercarse, para conversar, que ahora van a contar qué tipo de charlas hay en esas reuniones, es el 16 de abril. En el POSI, que además quizás algunas personas que nos estén escuchando lo ubiquen, porque es el Centro de Salud Primaria para Adolescentes. Adolescentes. ¿Sí? Es un espacio realmente hermoso, donde tiene una trayectoria muy importante por las personas, ¿no? Sí, que han puesto su alma, tanto Elisa como, no me acuerdo el nombre ahora, Marisa, y bueno, y todas las personas que con ellas trabajaron. Totalmente. Bueno, nosotros somos una asociación que trabajamos con el grupo familiar y con cuidadores, no con los pacientes. Okay. Lo que hacemos es transmitir la ayuda con herramientas y trabajar lo que le pasa a los cuidadores y a los familiares cuando están en el proceso de inicio y bueno, y lo que sigue de la enfermedad. Que también en cada persona y en cada contexto familiar es muy distinto. Es distinto. ¿No? Claro. Magda después va a explicar la diferencia de las demencias. Ah, ok, perfecto. En cuanto a el proceso, muchas veces la gente, o la mayoría de las veces, no sabemos, porque si no tenemos a alguien muy cerca nuestro que ha vivido esto, vemos como ausencias, que vamos a hablar específicamente después de cada uno de ellos, cuando Magda hable de las demencias, y no encuentran cómo intervenir en ese momento con el enfermo. Entonces es ahí donde nosotras podemos ayudar, porque la mayoría hemos pasado por esas situaciones, y otras personas, bueno, son los profesionales que están aportando todo su saber para que aquellos que sí están involucrados tengan realmente herramientas, como anteriormente dije. Estamos charlando, quien está hablando ahora es Adriana Pino, secretaria de Alma, y también está Magda Casarosa, que es la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Yo quiero aprovechar para quienes nos estén escuchando, que si tienen, invitarlas que si tienen alguna consulta, alguna pregunta que les quieran hacer a Adriana o a Magda, es el 284-02
4296. El WhatsApp de Disomnia, reitero, 284-02 4296, si quieren hacer llegar alguna consulta. ¿Saben qué es lo que me pasa a mí? Que para mí fue como una bisagra, entre otras cosas, el momento en el que charlé por primera vez con ustedes sobre las distintas demencias. Cada vez que alguien, porque todavía hay que dicen demencia senil, no se dice demencia senil, ¿no? ¿Qué pasa? No. ¿Cuántos conceptos? ¿A ustedes qué les pasa? A ver, no les pasa. Y sí, porque demencia senil hoy no se refiere a nada, digamos. Antes se utilizaba como un diagnóstico que lamentablemente hoy sigue circulando, pero demencia senil no se refiere a ningún diagnóstico, porque demencia en sí mismo tampoco es una enfermedad, es el conjunto de signos y síntomas conductuales o cognitivos que afectan a la mente, y dentro de esos signos uno puede empezar a encontrar tipos de demencias, y ahí empezamos a poner. Ahí puede estar la enfermedad de Alzheimer, que es la más prevalente, enfermedad de Parkinson, y hay muchas más. Demencia vascular, que es la causa, es otra. Entonces, si empezamos a diferenciar, tenemos las demencias que son reversibles, las que son irreversibles. Mira. Nuestra asociación se ocupa del Alzheimer, que es una de las demencias irreversibles, porque una vez que se desencadena, empieza gradualmente a progresar. ¿Por qué no demencia senil? Porque senil solamente hace referencia a la edad. En un tiempo en el cual no había las herramientas para llegar a un diagnóstico preciso, sí se hablaba, ¿no? Aparte hay una, perdón que te interrumpa, pero porque también se acorta si dicen está senil, ¿no? Claro. Y ahí ya entras en un campo de lo peyorativo. Exacto. Claro. Por eso esos términos siguen circulando, pero a nivel social. Claro. A nivel científico y de diagnóstico no se utiliza más. De hecho, la senilidad, que solo hace referencia a la cantidad de años, no es un rasgo ni de envejecimiento patológico ni de envejecimiento normal. No, y de hecho existe el Alzheimer precoz en personas que están lejos de esa edad que puede definir lo senil, ¿no? Exacto, que cada vez más hay más casos de inicio precoz. Por eso es que es tan importante poder detectar cuáles son sus primeros síntomas, sus primeros signos, porque se puede hacer mucho una vez que aparecen esos síntomas en cuanto a lo que se llama ralentizar el progreso de la enfermedad, es decir, enlentecer la aparición de los primeros síntomas. Incluso con la prevención hasta se puede evitar la aparición de los primeros síntomas. Se puede atrasar, y esto es lo que tiene que ver con un concepto que circula mucho últimamente, que es el de reserva cognitiva. Todo aquello que podemos hacer desde temprano, desde mediana edad, para generar reserva cognitiva, reserva cerebral, nos ayuda y nos protege, porque esta enfermedad tiene la particularidad de que cuando inicia puede ser asintomática, y hasta pueden pasar de 10 a 15 años. Es un montón de tiempo. Muchísimo tiempo, que cuando aparecen los primeros síntomas, no es que ahí empieza la enfermedad. La enfermedad ya avanzó. Cuando aparecen los primeros síntomas es porque la enfermedad está avanzada. Magda, esa enfermedad, concretamente el Alzheimer, ¿qué es? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? Ya se sabe, digamos, es una enfermedad neurodegenerativa, porque se degenera una parte puntual del cerebro. Ya se identificaron cuáles son las proteínas que se desarman, la beta-amiloide y la proteína tau, básicamente, que empiezan a funcionar mal. Entonces, la proteína amiloide empieza a formar placas en el cerebro que dificultan la comunicación entre las neuronas, y la otra proteína incomunica a las neuronas, la tau. Entonces empiezan a aparecer los síntomas en el cerebro. Generalmente empieza en un lugar del cerebro que afecta un sector que es el que se ocupa de la localización, la cristalización de la información. Por eso es que los primeros síntomas generalmente tienen que ver con la pérdida de la memoria de lo reciente, con la ubicación visoespacial,
digamos, lo que tiene que ver con la desorientación en el tiempo, ¿no? Y en el espacio, Mm. porque es ese circuito cerebral el que empieza a afectarse. Es una enfermedad neurodegenerativa porque se degeneran puntualmente esas partes de las neuronas. Es progresiva porque esto va avanzando, entonces se puede iniciar ahí y empieza a avanzar a distintas áreas del cerebro. Hay también esto que decíamos antes de cada persona, cada caso y cada contexto, puede manifestarse de distintas maneras o hay ciertas cosas que están siempre. Hay cuestiones. Hay cuestiones de la enfermedad que suele reiterarse en el comportamiento, patrones en común. Pero esto que explicaba Magda, empezamos a ver, como para hablarlo de forma de que todos podamos entender, empieza a olvidarse de las cosas, empieza a cambiar su carácter. Esto no quiere decir que sea como lo estoy diciendo, claro. Son las variantes. Uh-huh. Tiende a aislarse, también, por ejemplo, si está conversando, le cuesta mantener la secuencia de una conversación. También hay cosas más particulares como el hecho de perder el dinero, de esconder cosas. Claro. Sí, o a veces con los cuidadores también pasa que dicen que les roban. Claro, pero antes de llegar a un diagnóstico, lo que vemos nosotros son esos comportamientos disruptivos que realmente decimos, a ver, ¿qué pasa? Porque disruptivo porque tiene que ver con el cambio, con que hay algo en la personalidad, ¿no? Claro, que mi cambió. Mamá, mi papá, mi pareja, ya no es. ¿Qué pasa? En esos cambios es donde lo que explicaba Magda, que si nosotros lo hacemos con anticipación, hay cosas que se pueden evitar o entrar en una meseta. Se está realmente ha evolucionado mucho los estudios con respecto al Alzheimer y a las demencias. ¿En cuanto a la prevención o también al acompañamiento durante el proceso? Bueno, todavía no ha llegado acá a Argentina, pero en partes del mundo es que ya están con adelantos de prevención, de diagnóstico anticipado y también quizás ya se va a hacer como un proceso con los medicamentos mucho más certeros, porque siempre lo que pasó con nuestro cerebro fue muy difícil, fue muy difícil. Bueno, te estaba diciendo de las cosas que nosotros notamos como familiares. El hecho de no querer higienizarse, el hecho de cambiar o comer mucho o dejar de comer. Y bueno, hay muchas particularidades, no me acuerdo. Son muchas cosas que podemos ir son detectando. Mínimas, pero mínimas. Son cotidianas. Son cotidianas. Que a veces lo difícil también imagino, estoy como pensando, es inevitable, mi cabeza está todo el tiempo pensando en cómo la cuestión de clase atraviesa todo esto. Por como supuesto, muchas veces, por supuesto. Si vos estás pasada de trabajo, casi no estás en tu casa, estos detalles, encima de que son chiquitos, los perdés. O tenemos los familiares, como me pasó a mí, a 1000 kilómetros. Entonces, yo veía regularmente, pero eran muy pocos días y notaba todas estas cuestiones. Pero mamá es como que ella podía todavía manejar la situación. Hoy me doy cuenta. Chicas, la persona que está atravesando esto, esa es como una pregunta bastante habitual, me imagino, ¿no? ¿Es consciente de que está pasándole esto? ¿Hay forma de saberlo? Depende de cada persona. Hay personas que tienen un periodo en el cual son conscientes de que registran que les están sucediendo cosas, y otras que no. Porque generalmente cuando empieza el proceso, lo que nos llama más la atención tiene que ver con los olvidos, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay un problema de olvidos, porque la falla está en la memoria, la particularidad es que la persona no lo registra, justamente porque no registra su olvido. Esa es una falla de memoria. Perdón, alejate un poquitito más del micrófono. Le cuento a la gente que estamos charlando con Magda Casarosa y con Adriana Pino de Alma. Te interrumpí, perdón. Sí. Y decías. Entonces, si yo registro mi olvido,
quiere decir que algo de la memoria funciona. Todavía, me olvidé claro. dónde guardé tal cosa, me olvidé a dónde iba. Entonces, muchos de esos olvidos que la persona puede detectar como alarmante, hay que precisar, bueno, pueden ser olvidos que se deben a fallas atencionales, no tiene nada que ver la memoria, mucho menos el Alzheimer. La diferencia está, en esto que decía Adriana, en el tiempo en el que se sostienen estos olvidos o estos, digamos, estas irrupciones de la vida cotidiana. Entonces, si se empiezan a sostener en el tiempo, se empiezan a incrementar otras cosas, ahí sí hay un proceso del cual alarmarse. Las tengo que apurar, me van a matar, pero tengo una propuesta para hacerles fuera de micrófono como para compensar, que me parece que les va a interesar. Así que yo me quedo siempre con, además el hábito de que teníamos el espacio quincenal, ¿no? ¿O era semanal? Era semanal en otra emisora. Qué lindo recuperar eso, la dejo ahí, lo dejo por acá. Pero... es que pasa eso, empiezan a aparecer un montón de preguntas, ¿no? Que quizás incluso conectás con algo que ocurrió en la familia, ¿no? Y ahí se prende la lucecita, que no es para alarmar, es simplemente para decir prestemos atención porque puede ser por este lado o puede ser por otro. Por eso siempre ante la duda la consulta, ¿no? Así que eso para cerrar y pedirles que me cuenten, que lo anticipaste un poquitito, Adriana, y con esto cerramos la conversación, al menos por hoy. ¿Hay una asamblea? Sí, hay una asamblea de nuestra asociación el día 30 de abril a las 18 horas en el Centro Pozzi, Acosta y Pujol. Se entra por Acosta. Bien. Y ahí vamos a lo que hacemos anualmente, hacer la lectura y la aprobación de la memoria, balance, inventario, cuenta de gastos, bueno, el informe de algo muy importante que queremos decirle a la comunidad, es la cuota social. Nuestra cuota social es para los gastos que nosotros abordamos desde nuestro lugar y no tenemos nadie, ningún auspiciante. No hay padrino, no hay madrina. Es mínima la cuota, son 4.000 pesos. Lo establecemos con el precio de un medicamento. Y bueno, y nosotros los invitamos entonces el 16 a la reunión que tenemos a las 18 horas, como siempre, de Alma en el Pozzi. Y el 30 en el mismo lugar a la asamblea ordinaria anual. Muy bien. E invitarlos a hacerse socios, que los que estén interesados pueden comunicarse con nosotros al 280-426-4060, que nos hacen un WhatsApp y les explicamos cómo poder hacer para completar la planillita. Excelente. Que necesitamos asociarse, digamos, para el hecho de poder ayudar y seguir acompañando. Bien. Y quienes son socios y socias justamente tienen que participar de esta asamblea. No necesariamente. ¿Puede ir cualquier otra persona? Sí, perfecto, sí. Pero bueno, siempre Escuchá. están invitados a la comunidad. Son cosas que por ahí, si no lo pasamos, no tenemos a alguien cerca, hasta nos genera una negación, miedo. ¿no? Pero bueno, siempre que se sabe algo, se puede anticipar. 30 de abril, asamblea ordinaria anual en el Pozzi también a las 18. También a las 18 horas. Gracias por venir. ¿Se quedan para la foto? Gracias a vos. Sí, nos quedamos para la foto.